No sé si la están visualizando bien. Ok. Entonces, la primera Sí, pregunta. sí se ve. Ok. Entonces, la primera pregunta que tenemos por delante es en relación a la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Entonces, le vamos a pedir al hermano Julio Xavier que por favor nos ayude con la lectura en lo que se ve en pantalla, que es en Hechos capítulo 14, del versículo 14 al 18, Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 5, y Primera de Corintios capítulo 5, del versículo 7 al 8. Entonces, los otros hermanos también que quieran hacer las preguntas a través del chat, eh, para esta primera pregunta, si hay algunos hermanos que tengan alguna pregunta relacionada a esta pregunta, entonces nos las pueden enviar y los hermanos nos estarán ayudando a responder las preguntas para dar respuesta, pues no esperar todo hasta el final para responder todo. Entonces, esa va a ser la dinámica, pues, y la exposición que nos van a dar los hermanos. Entonces, ¿qué es la Navidad? Es la primera pregunta. Adelante, hermano Julio Xavier, con la lectura. Saludos a todos los hermanos. Vamos a dar lectura primeramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, desde el versículo 14 al 18. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. También vamos a leer en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 al 5. Dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 7 al 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí la lectura, y que el Señor nos ayude en el estudio en esta tarde. Amén. Buenas noches a todos los queridos hermanos y cualquiera amigo, familiar que está conectado. Voy a dar una idea de qué queremos o qué debemos tocar
en este máximo 2 horas, ya es menos de 2 horas, con estas 5 preguntas. Primeramente, ¿qué es la Navidad? Entonces tenemos que dar el concepto de lo que el mundo llama Navidad y contrastarlo con con estas porciones que hemos leído. Hechos capítulo 14, los predicadores, los primeros 2 misioneros al mundo gentil, el apóstol Pablo y Bernabé, llamaron estas vanidades. En Efesios capítulo 2, el apóstol presenta lo que ellos eran antes de ser salvos, de nacer de nuevo, de recibir el evangelio, y dice que ellos seguían la corriente de este mundo, obedeciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Entonces, lo que estamos viendo que llaman Navidad en el mundo, hermanos, que es una celebración de las más importantes que hay en todo el mundo. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret. Es una época de regalos, de reuniones familiares, de comidas, de cenas, litos, luces, renos, botas, etcétera. Además del niño Jesús, también se dispone en la tradición mundial del mundo que se llama cristiano, entre comillas, tienen a Santa Claus y San Nicolás o el Papá Noel como fuentes de regalos. El 25 de diciembre, toda esa celebración es seguida inmediatamente por los Reyes Magos, quienes traen regalos también. Eso es lo que el mundo llama Navidad. Pero a la luz de la palabra de Dios, tenemos que llamarlo como Dios lo llama, vanidades, que Dios quiere que los pecadores, los seres humanos, den la media vuelta y den la espalda a esas vanidades y se conviertan al Dios vivo y verdadero. La mayoría de nosotros, de los creyentes, estuvieron en el mundo, anduvieron en la corriente del mundo, como hacía el mundo, pero allí llegó el evangelio a la ciudad de Éfeso y la palabra de Dios poderosamente se manifestó, salvando esas almas. Dios le dio vida cuando estaban muertos espiritualmente en sus delitos y pecados y resucitaron para andar en una vida nueva. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Qué grande salvación. Y entonces con 1 Corintios 5 quiero resaltar celebremos la fiesta. Los verdaderos cristianos no tenemos que esperar fin de año o 25 de diciembre para tener una fiesta. Nosotros tenemos una fiesta continua con nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor desde el día que fuimos salvos. Entonces, son cosas que hay en el mundo para tratar de cubrir, llenar el vacío que el corazón del hombre sin Cristo tiene. Pero nosotros tenemos una fiesta. Celebremos la fiesta, dice el apóstol. No con la vieja levadura. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos distinto porque Él ha obrado en nosotros la salvación. Entonces, bueno, eso es la introducción para esta pregunta. Vamos a la conversación. En la segunda pregunta, ¿dónde se inició? Yo quiero allí, entonces, sí, considerar, solamente lo estoy avisando de antemano para que esperemos llegar allí, sí, para comentar, pues allí los distintos nombres, de dónde viene en las mitologías paganas esta práctica que tiene un manto cristiano. Con la tercera pregunta, quiero que nos confrontemos directamente con la narración inspirada, los hechos en sí.
En Lucas capítulo 2 tenemos el acta de nacimiento, la partida de nacimiento del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo la encargó al doctor Lucas, al médico Lucas, al médico Amado, para darnos el acta de nacimiento de él. Y allí nos damos cuenta que lo que dice la Escritura, lo que es la realidad en sí, está muy lejos de lo que está celebrando el mundo. Uno puede estar seguro que el Señor no nació un 25 de diciembre, como lo celebra el mundo. Pregunta, yo quiero es que vayamos a ser animados, a mantener lo que dice la palabra y a ser advertidos que aún en el siglo I ya había el mundo con los creyentes. Y con la quinta pregunta es algo que casi obligó a que tomáramos en cuenta estas inquietudes y esta necesidad de información bíblica sobre la Navidad, porque hay muchos nuevos creyentes, tienen hijos que están criando, algunos son adolescentes o preadolescentes y han estado acostumbrados a recibir sus regalos, etcétera. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo instruirlo? Entonces, bueno, ahí está la instrucción de la doctrina apostólica, cómo debemos criar nuestros hijos, el ejemplo de Israel, lo que Dios quería que ellos hicieran y que no hicieran con sus hijos, para ayudarnos a nosotros en esta noble y clave tarea de dar las instrucciones, de dar los recursos a nuestros hijos y también a los nietos, los que tengan nietos, para que puedan enfrentar el mundo. Lo demás lo hace Dios, salvando al pecador, salvando a nuestra familia. Entonces, habiendo comentado ya en cuanto a la primera pregunta, hermanos, vamos a conversar, vamos a escucharlo. Quiero que todos se sientan con libertad de participar y si es posible, don Rubén, usted se encarga de la segunda pregunta, comentarla más ampliamente, etcétera, pues, pero queremos que haya conversación. ¿De dónde viene la palabra Navidad? Etimológicamente hablando, ¿qué es Navidad? Navidad se traduce como natividad o nacimiento. Nacimiento. Gracias. Siga hablando, hermano. Quería solamente mencionar, don Samuel, bueno, no había previamente conocido las porciones que usted iba a manejar para este estudio. Entonces, le sugiero que usted sea el que pueda abordar en su mayor parte. Pues tenemos muchas inquietudes, muchas preguntas, pero si algo pudiéramos mencionar con relación a la primera pregunta y las porciones que se leyeron, es que no solamente con el tema de la Navidad, sino con otros temas, debemos conformar nuestra forma de pensar a la luz de las Escrituras. Entonces, por eso es que es tan propicio que se aborden solamente de la Navidad, que es el tema de hoy, que es el que se va a tratar, pero que estas porciones nos sirven para que la mente nuestra, como dice el apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 12, en esta sala se estudió hace unos días atrás y se mencionó pues que nuestra forma de pensar debe ser conformada con las Escrituras. Nuestra manera de pensar debe estar atada a lo que dice la Biblia, no lo que dicta el mundo. Y llama la atención que el apóstol Pablo en esa porción que se leyó en Efesios capítulo 2,
mencionando nuestra condición antes de creer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo del siglo I, del siglo II, siglo III, hasta nuestros días, tiene esa corriente diferentes, vamos a decir, vertientes, pero es la corriente de este mundo, es la forma de pensar de este mundo. Y uno, la Navidad como tal, sin duda alguna arrastra mucho. Es algo que está metido desde muy temprano en la vida, desde que nos empezamos a tener uso de razón, y a veces eso se va quizás a mencionar en la última pregunta. Aún nuestros hijos, y uno cuando era niño era atraído por eso, por la Navidad, tiene un poder atrayente. Pero entonces, ¿cuán importante es este estudio para que conformemos nuestra manera de pensar, no por lo que el mundo dicta, y detrás de este mundo sabemos que está una mente, está el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y por eso la importancia de nuestra mente esté atada a lo que la Biblia dice y no lo que dictan los patrones de este mundo que está bajo el maligno, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y esta fiesta de la Navidad, como ya bien hemos oído, Navidad, hemos sabido que es la natividad de Cristo, el nacimiento de Cristo. Y ya don Samuel mencionó que probablemente ni siquiera está muy distante la fecha del nacimiento, y realmente el Señor está esperando que nosotros celebremos su fecha de nacimiento. Realmente eso es algo que se va a considerar en esta noche. Pero como le dije, don Samuel, no teníamos todas las porciones a tratar, y usted las ha presentado. Quisiéramos que usted pueda abordarla en su mayor parte. Usted puede, mejor es seguir con la segunda, pero si usted no nos lee y nos recuerda, porque usted está diciendo de no ajustar nuestra mente al mundo, sino a lo que es Dios, la voluntad del Señor en su palabra. Explíquenos, léalo y explíquelo, hermano, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, don Rubén. Y entonces pasamos a la segunda parte para que dé más pie y libertad para que todos entonces estén participando. Sí. Bueno, estábamos señalando esa porción conocida por todos. El apóstol hace el llamado, Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante que uno pudiera pensar que el versículo 2 debería ir de primero que el versículo 1, no, pero el orden divino es la consagración, la presentación de su cuerpo, todo su ser delante de Dios. Y entonces, versículo 2, no os conforméis, o sea, no amoldarnos. El mundo tiene su molde, sus fiestas, sus celebraciones, sus formas de pensar, sus formas de hablar, sus formas de vestir. El mundo tiene un molde donde desea que cada persona se ajuste a ese molde. Entonces, el creyente está llamado a no conformarse a este siglo, a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y allí apunta a la manera de pensar. Mientras yo ajusto mi manera de pensar a lo que Dios dice en su palabra, yo voy a tener una clara visión de lo que son las fiestas de este mundo. Yo voy a poder identificar al mundo y voy a poder identificar su molde.
y eso me va a ayudar para no conformarme, para no adoptar el molde de este mundo. Por eso la importancia de ser transformado es algo que es continuo por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un pasaje que también estuvimos considerando en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y el apóstol nos enseña la importancia de que podamos también a pensar bíblicamente, no pensar más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces yo creo que es importante que usted, don Samuel, pase a la siguiente pregunta, porque creo que ahí está la médula del tema de la Navidad y el trasfondo, de dónde viene, cuáles son sus inicios. Eso nos va a ayudar para tener una panorámica de lo que hoy el mundo está celebrando como la Navidad. Gracias, hermano. Hay dos preguntas. ¿Iba a decir algo, hermano Joan? Sí, precisamente acerca de las dos preguntas. Por favor. La primera pregunta que tenemos es, ¿cada uno de nosotros tiene una Navidad? Es decir, una fecha de nacimiento, ¿o solo se aplica esa palabra al Señor Jesucristo? Creo que el hermano Rubén nos dijo algo acerca de eso. Adelante, hermano Samuel. Bueno, claro, todos tenemos una fecha de nacimiento, una Navidad, pues, cuando nacimos. Pero estamos hablando es de esa celebración mundial, especialmente característica del mundo que se llama cristiano. Vuelvo a decir, entre comillas, porque el verdadero cristianismo no tiene eso. Pero es la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, de la natividad, de la Navidad de Él. Entonces hay una segunda pregunta, hermanos, si quiere hacerla, yo no sé si hermano Rubén u otro hermano, porque fue algo que yo mencioné de Efesios capítulo 2, y el hermano Rubén también mencionó algo. Haga la otra pregunta, hermano. Bueno, hermano, aquí un hermano escribe: buenas noches, hermanos, un saludo. ¿Es lícito para un hermano o hermana que trabaja en el área de publicidad, entre paréntesis, diseño gráfico, marketing digital, colaborar con campañas publicitarias con temáticas navideñas u otras relacionadas a las típicas fiestas paganas, entre paréntesis, como Halloween o el Día del Amor? Es la pregunta que hace un hermano. Bueno, tengo otra pregunta por allí pendiente. Entonces, ¿qué hubiese hecho Daniel en Babilonia, hermano? ¿Qué hubiesen hecho sus amigos si vivieran en este tiempo? Entonces, es una situación bien difícil, por lo que puede traer como consecuencia, pero el creyente tiene que ser sencillo como paloma, pero prudente como serpiente. Pues. Tiene que haber un equilibrio en su actitud, pero tiene que ser fiel y a la misma vez tiene que ser prudente. Pero el que honra al Señor será honrado por él, pues. Pero yo creo que si Daniel viviera hoy en día y le exigieran hacer algo que vaya contra sus convicciones, él no lo haría, pero lo haría como hizo en aquel tiempo. Él habló con el jefe de los eunucos, el jefe inmediato de él, de ellos, y negoció con él. Y bueno, ahí están los hermanos que trabajan en las instituciones públicas, y cuando le decían para ir a las concentraciones esas, entonces ellos le decían a su jefe: mire, vaya usted, aunque usted no venga, yo tenga que redoblar, yo me quedo aquí y le cubro a usted su ausencia. Pues entonces negociaban así para no participar en algo que va contra la palabra de Dios y también contra la convicción y la conciencia de uno, pues.
pero los ancianos tienen que estar pendientes de ese caso, porque cada caso será un caso. Pero hermano Rubén y los hermanos, hay otra pregunta. ¿Sabe que en Efesios capítulo 2 habla de siguiendo la corriente de este mundo y habla de el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Están preguntando por qué se llama, a quién se llama el príncipe de la potestad del aire y por qué. Buena pregunta, debemos descubrirlo de una vez, porque él es el que está detrás de todo esto, pues. El príncipe de la potestad del aire, sabemos que es el mismo Satanás, y él opera en este cielo atmosférico. La palabra opera, que opera en los hijos de desobediencia. La palabra da la idea de que él energiza, literalmente esa es la palabra. Él produce esa energía para que los hombres se adapten y hagan de acuerdo a sus propósitos. Él energiza la vida de los que realmente no son salvos. Como Dios energiza la vida de sus hijos. Eso lo vemos por lo menos en Filipenses, creo que es la misma palabra. Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce, creo que es la misma palabra, el príncipe opera. Si el príncipe opera en los hijos de desobediencia, Dios opera, energiza el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros antes estábamos bajo esa potestad, bajo ese mando, bajo ese dominio de este ser que operaba en la vida nuestra cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ya esto es el pasado nuestro. Ahora somos de Cristo. Sin embargo, el enemigo desea que seamos arrastrados por esa corriente. Bueno, de momento no hay más preguntas en este momento, entonces animamos nuevamente a los hermanos presentes que están haciendo preguntas por el chat. Por favor, centralizarlas a través del hermano Pedro Ramírez o mi persona, de manera que nosotros podamos estar enviando la información al hermano Samuel Rojas. Entonces agradecemos a los hermanos que van a hacer preguntas, los que están presentes. Por favor, envíanos las preguntas directamente para centralizarlas por aquí. Entonces, no sé si, hermano don Samuel, pasamos a la segunda pregunta. Hermano don Samuel, ¿nos escucha? Perdón, hermano. Sí, hermano. Debemos quizás, porque el que hizo la pregunta última no escuchó bien la respuesta que dio el hermano don Rubén. El príncipe de la potestad del aire. El príncipe, la palabra príncipe es principal o la cabeza, el jefe. Es una potestad porque está organizado en principados y potestades de maldad. Y es del aire porque esa potestad tenebrosa, encabezada por el príncipe, el principal es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Él es un espíritu muy poderoso y él es cabeza de principados y potestades, los demonios, los ángeles inmundos que obedecen a Satanás. Ellos están rankeados, hay espíritus inmundos más poderosos que otros. Eso lo saben muy bien los espiritistas y los que se han metido en el mundo del espiritismo
y de la brujería. Entonces hay una potestad, es un poder espiritual que controla al mundo entero. El mundo es el mundo organizado, el mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5. Entonces, en la parte baja de la atmósfera, la palabra aire allí es la parte baja de la atmósfera, opera esa potestad, controlando al mundo entero, organizando la educación, la cultura, la religión. Él es el que está detrás. Esos poderes son los que dan energía a la idolatría que rige en este mundo. Pero nosotros hemos sido salvados, hermano. Hemos sido sacados. Ahora estamos colocados, según Efesios 2, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una maravilla la salvación que Dios ha hecho, y el apóstol Pablo le recuerda a ellos en Éfeso, porque él lo vio. Ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Era la virgencita allí, se llamaba Diana. Tiene distintos nombres, hoy en día tiene otros nombres, pero es la misma adoración que viene. Ahora vamos a la segunda pregunta, y entonces eso nos lleva al comienzo de lo que está detrás de lo que llaman Navidad católica o cristiana en este tiempo. Entonces, bueno, pasamos a un hermano nos haga el favor de leer, hermano. El hermano Julio Xavier, por favor, nos ayude en Génesis capítulo 10, desde el versículo 8 al 12, y capítulo 11, desde el versículo 1 al 9. Muchos hermanos están tratando de ingresar, pero la sala se quedó corta. Entonces, adelante, hermano Xavier. Muy bien. Génesis 10 del 8 al 12 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Capítulo 11, desde el verso 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muchas gracias. Me toca a mí comentar ahora de esto, introduciendo, hermano Rubén, o usted quiere hacerlo. Perdóneme. Bueno, hermano, lo que el mundo llama Navidad, cualquiera puede descubrir investigando por allí, en Google, en cualquier parte, que en realidad eso no es
una celebración cristiana o bíblica o apostólica. En verdad, esa es una práctica que nació en Babilonia, que fue iniciada por este Nimrod. Cuando uno lee así superficialmente lo que la escritura habla de Nimrod, uno no se apercibe en el momento de todo lo grave y de todo lo grande que hizo el diablo usando a este tipo. Era un descendiente de Cus. Él era de color, no puedo decir ahora la expresión que antes decíamos hasta con cariño porque me pueden llamar racista, pero era descendiente de Cam a través de Cus, y Cus significa quemado, tostado por el sol. O sea, era más que moreno el color de su piel, pues. Pero este fue grande. Delante de Jehová no significa que él estaba en comunión con Dios, sino que más bien liderizó lo que está representado aquí con la Torre de Babel. Él fue el que creó, estableció las ciudades Nínive, Babel, Babilonia. Bueno, fue un gran hombre en ese tiempo, después del diluvio. Y allí está encerrado el deseo del hombre de adorar al hombre sin Dios en el asunto. El hombre adorado por el hombre, que tendrá su clímax cuando el anticristo aparezca aquí después del arrebatamiento de la iglesia. Por razón, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que ahora el Espíritu Santo impide que se manifieste en todo su clímax, hasta que el Señor lleve a su pueblo, nos lleve al cielo y el Espíritu Santo deje de estar permanentemente aquí en la tierra como ha estado en toda esta dispensación. Pero allí nació ese misterio, esa rebelión contra Dios, y también nació la idolatría. Ese Nimrod es considerado el padre de los dioses babilónicos en la mitología babilónica, y él es quien adopta diferentes nombres en las diferentes mitologías. En la mitología romana es adorado con el nombre de Saturno. Por eso que en el mundo romano del siglo I, del siglo II, del siglo III, existían las fiestas que llamaban la Saturnalia, y tenía su clímax el 25 de diciembre, o mejor dicho, en el solsticio de invierno, del 17, de lo que es hoy, el 17 al 23 de diciembre, eran los días más cortos. Parecía que el sol se estaba muriendo, pero entonces el 25, los días empezaban a alargarse. Para ellos era como un nuevo sol, el nacimiento del sol. Entonces, junto con eso, ellos adoraban el sol. Ya estaban dando la espalda a Dios. Dios le ha castigado, como dice Romanos 1, para que se hundan más en sus pecados y en su corrupción, y están adorando a las criaturas antes que al Creador. Ese es el camino de descenso de los pueblos, de las naciones que se volvieron a la idolatría. Detrás de cada ídolo hay un poderoso demonio. Según 1 Corintios capítulo 10, lo que la gente sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, bueno, ahí está el Dios de este siglo energizando y usando a Nimrod. Entonces, bueno, eso es lo que es. Viene del mundo pagano. En la civilización babilónica, este niño que nace el 25 se llama Tamuz, y en la mitología babilónica dice que Semiramis, la madre de Tamuz, era la esposa de
de Nimrod. Ahí la escritura dice que era un poderoso cazador, y el doctor Federico Tadford, que fue el primero que yo leí en sus investigaciones, él dice que esa sacerdotisa del culto babilónico, idolátrico, espiritista, ella dijo que Nimrod, su marido, Nimrod había muerto, parece que un jabalí que lo mató, y entonces él reencarnó o se metió, la puso embarazada, y entonces ella, desde el momento que salió embarazada, sembró un palo, un tallo, un tronco, y ese tronco reverdeció a medida que ella iba desarrollando su embarazo. Y entonces, esas son las figuras que se ven por allí. El autor de un libro en inglés que se llama Las dos Babilonias, él tiene fotos de íconos encontrados pues en las investigaciones arqueológicas, y la que más se parece a Semiramis hoy en día es la Virgen del Carmen, y ve esas figuras de una supuesta virgen, que eso no es María, la madre del Señor. Eso viene es de allá, de Babilonia. Ella no es el hijo que carga la madre, no es sino que la madre carga al hijo. Entonces ese no es el niño Jesús al que están celebrando que nace. Y entonces en la civilización egipcia, Nimrod se llama Vulcano, en la griega se llama Cronos, y los druidas, que tienen hay varios dioses en su religión, ellos también usan Moloch o Baal. En Asia Menor, Nimrod era llamado Santa, de donde viene Santa Claus, San Nicolás. Y en Irán, en Persia, en India, hay una adoración, hay un ídolo, hay un poderoso demonio adorado por ellos que se llama Mitra, el dios iraní o pérsico de la justicia, y ellos celebran su nacimiento, el nacimiento de Mitra, el 25 de diciembre. Entonces, Dios los esparció, confundió las lenguas, y ellos se llevaron cada quien por su lado en la tierra. Están las distintas mitologías, pero todas coinciden en esto. Entonces, bueno, ahí está, pues. Eso es lo que están celebrando el mundo. Lo que venían celebrando antes que el evangelio fuese predicado y fuese aceptado en el mundo romano. Hubo las persecuciones de los césares, y entonces emperador que se convirtió al cristianismo, según él, y se bautizó, que tuvo una visión allí, y una cruz y un escrito y unas palabras, una expresión en latín. Entonces él fue el que ordenó pues que el mundo practicara el cristianismo, pero fue una conversión externa, no fue real. Y esas prácticas han pasado hasta el día de hoy. Eso es lo que tenemos ahí, hermanos. Vamos por favor, hermanos, amplíen, desmenucen los detalles, y eso es el origen de lo que llaman hoy Navidad. Hermano, aprovechemos el tiempo. Adelante, hermano Rubén. No, disculpe, don Samuel,
como esos datos históricos, usted, o sea, la fuente de ellos para ayuda de todos, porque como uno dispone de muy poca información sobre el particular, ¿no? Y ahí a veces uno está ávido de realmente conocer bien esos datos. Usted mencionó al Federico, ¿quién? Disculpe que no le escuché. ¿Y quién fue el que dictaminó que se celebrase en esa fecha? Porque entiendo que la fiesta pagana de Tamuz, creo que era el nacimiento de este niño por parte de Semirámides, que Nimrod muere, según la historia, es lo que se conoce. Él muere y se convierte. Quería saber eso, le pregunto, a manera de pregunta, porque no tengo mucha información sobre el particular, desconozco mucho sobre esto. En la Biblia, Baal es Nimrod, porque había escuchado que en la cultura fenicia, Semirámides es Astarot y Nimrod es Baal. En la cultura egipcia, Semirámides es Isis. Y en la Grecia, la griega, Semirámides es Afrodita. Y en la romana es Venus. Entonces, quería confirmar esos datos, ¿no? Porque es interesante, si Baal habla de Nimrod, la Biblia lo menciona, ¿no? Pero solamente a manera de pregunta. Sí, yo dije de los druidas. Sí, hay Moloch, y es interesante, en algunas, por lo menos Cronos, que está relacionado con Nimrod. O sea, todo tiene su nacimiento en Babilonia, con Nimrod, Semiramis y Tamuz. Sí, sin duda, la representación femenina de adoración que el mundo católico romano, ya vamos a llegar a eso en la otra pregunta, en la cuarta pregunta, le puso ese manto y llamó Virgen María. Tiene que ver con la mujer, pues, pero en el mundo romano, siglo I, siglo II, siglo III, los romanos celebraban el 25 de diciembre, un mundo pagano, un mundo idolátrico, gobernado por los demonios. Ellos todos los 25 de diciembre o solsticio de invierno, porque eso fue adoptado después, el almanaque, pues el cronograma Justiniano, el emperador Justiniano fue que dio la orden de que se usara ¿y quién era el papa en ese tiempo? Liborio o el que estaba antes de él, creo que fue antes de él. Entonces se empezó a ordenar la fecha como la conocemos hoy, pero en cada solsticio de invierno, que era cuando comenzaba el día más largo, invierno, los días son cortos, en el polo norte es casi noche completo todo el tiempo, casi no se ve la luz del sol, pero en el solsticio de invierno empezaba el día más largo. Era como que si nacía el sol, adorando al sol como una deidad. Entonces, en esa mitología, Cronos se comía a sus hijos. Y bueno, en algunas mitologías, lo que representa Nimrod comía a los hijos, o los niños eran sacrificados como Moloch. Pero en otras mitologías, él repartía regalos. Y entonces, bueno, eso ahora tiene un manto cristiano. Dicen que el niño que nace no es el sol, no es Saturno, no es Nimrod, no es el otro, sino que es el niño Jesús, pues. Pero, hermano, estamos en un estudio
siga hablando, que me gustó los datos que usted estaba dando allí. Un detalle, hermano Samuel, con Ah. permiso. Permiso, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir algo, hermano? Adelante, hermano Sí, Pedro. adelante, hermano. Adelante. Gracias, hermano. El detalle de Tamuz, importante en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, el versículo 14, dice así: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. O sea, que esa misma, el poder de esa misma enseñanza se coló en la nación de Israel. Y al final del 18, en el versículo 17, al final dice: he aquí que aplican el ramo a sus narices. Él dice que el Señor dice que lo hacían para irritarlo. Entonces el Señor, bueno, como ya todos sabemos, los llevó a todos ellos, pues en la época de Daniel, precisamente allá a la cuna de Tamuz, y a los 70 años ellos regresan pues curados de toda esa idolatría. Ahora, un detalle con respecto a Nimrod, nieto de Noé, en todo caso, ¿verdad? Sería un cuadro del anticristo. Un cuadro de él. Bueno, hablar del anticristo en esta época, ¿verdad? Que no es el tema, pero este hombre se nos dice los detalles, hermano Samuel, que usted dice. Este vigoroso cazador de jabalí. Yo leí en un libro que tengo aquí que dice cazador de almas. Y donde dice delante de Jehová, era un hombre que apartaba a las almas de Jehová, del conocimiento de Dios. Y como usted muy bien ha dicho, pues esa señal de una mujer virgen en brazos, con un niño en brazos, es el ícono de Semirámines y Tamuz en sus brazos. Y pasó a la cultura egipcia, la cultura siria, la cultura griega, la cultura romana, y ahora en la cristiandad la tenemos aquí como a la Virgen María, pues con el perdón, si hay algún católico romano, no hay por qué ponerse a hablar por eso, pero con el perdón de ellos, pero es la realidad que palpamos pues en el día de hoy. Así que tenemos un cuadro aquí del anticristo, este hombre llamado Nimrod. Pero Gracias, Samuel, hermano. Hay una pregunta. hay una pregunta por aquí relacionada con el tema que usted está exponiendo acerca del origen. Entonces, dice, ¿qué es lo que mueve o por qué necesita el mundo tener fiestas en este periodo de fin de año? ¿Tiene algo que ver con las actividades económicas, cosecha, siembra, etcétera? Y hay dos preguntas más. ¿Usted quiere responderlo, don Pedro? No, yo solo hago la pregunta. Evidentemente, hermano, el sol era necesario para que crecieran las plantas y se dieran las cosechas. Y en ese sentido, ellos, en esos días, ellos estaban clamando al sol para que apareciera. Y que entonces cuando el día se hacía largo, el sol estaba naciendo de nuevo. Y entonces había esos festines porque están celebrando que hay desarrollo, hay fructificación, están asociados con la fertilidad. Y entonces, bueno, se aprovechaba de intercambiar regalos
el intercambio de regalo viene desde esos tiempos paganos, pues, de las mitologías. En todas esas civilizaciones hay ese tipo de intercambio. Y también era el tiempo para emborracharse, para fornicar, para pecar, que es como lo que tenemos hoy, pues, para bonchar parejo, como diríamos aquí en Puerto Cabello. Hoy en día está muy gobernado por la sociedad consumista, pues el consumismo, el comercio. Se aprovecha de eso y ahora con esta crisis económica agravada por la cuarentena, por la situación que estamos, por lo menos los que venden juguetes están esperando recuperarse en este tiempo de diciembre con las ventas de juguetes, pues, porque hay que regalarle a los niños. Hermano Rubén, eche adelante, hermano, no me deje hablar a mí solo. Por favor. No, es que tenemos que aprovecharlo. Una pregunta, don Samuel. El Nimrod, según la historia, según lo que se dice de la historia, cuando él muere, producto de este jabalí, según menciona, él se convierte en el dios del sol, ¿verdad? Según dice la historia. Y él, Semirámides concibe de él por los rayos solares, según la mitología, pues según lo que se enseñaba. Entonces, de allí viene ese, o sea, todo lo cuadró todo de una manera tal que lo trasladan al nacimiento del Señor Jesucristo sobrenatural. Entonces, no sé si ha leído sobre eso. Leí y quería comprobar si esos datos, por eso es que digo, como no hay una verdad bíblica, que la Biblia no nos hable sobre eso, pero sí encontramos que hay registros arqueológicos de buena fuente de que hablan de que eso era así, sí, y según algunos datos bíblicos cuadra todo de esa manera, pero creo que Nimrod era llamado el dios del sol y de esa manera sobrenatural fue que concibió, según la mitología, Semirámides por los rayos solares de este Nimrod, ¿no? Que era el dios del sol, y por eso es que la adoración al sol en todas las culturas están siempre mezcladas con una mujer, un niño. Es lo que uno ha podido apreciar en casi todas las culturas que han habido en la historia de este mundo. Sí, sí, hermano. Usted sabe que el catolicismo romano, queriendo mantener los pueblos bajo su dominio, entonces la mejor manera que ese papa encontró para mantener a todos los pueblos bajo su dominio, los pueblos paganos, pues, que no se habían convertido, que no habían nacido de nuevo, que estaban siendo obligados a ser cristianos, a bautizarse como si fueran verdaderos salvados, pero eso era nada más por fuera. Bueno, él le puso un manto cristiano. Ellos decidieron, ese papa impuso la moción, y el siguiente papa, Liberio, él lo puso en práctica de manera fija, pues. Y eso fue en el año 350 y tanto después de Cristo, siglo tercero, siglo cuarto, es que se viene a hablar del nacimiento del Señor el 25 de diciembre. El Papa Julio se llamaba. Pero perdón. El Papa Julio fue el que parece que Ajá. Y entonces él fue el que introdujo esa idea. Había muchas decisiones, había muchos problemas. Usted sabe que está la corriente arriana, que era apoyada por el emperador en ese momento, Justiniano II, creo, y la corriente más ortodoxa, pues, que creía lo que creían los apóstoles. Entonces había ese enfrentamiento.
y el emperador lo había quitado a él un tiempo y quiso poner como papa un diácono ahí de esa iglesia ya desviada en Roma, pero el pueblo no lo aceptó, entonces se vio obligado a que retornara. Y él fue el que implantó eso, esa como una moción. Pero entonces después, el que lo hizo efectivo de manera permanente hasta hoy, en el catolicismo romano, fue el siguiente papa después de ese papa. Pero eso es lo que tenemos hoy. La Saturnalia, la adoración al sol. Saturno está asociado con el sol, pues, con la adoración al sol. Y eso está en todas las mitologías. Esos pueblos, al separarse de allí de la Torre de Babel y extenderse por toda la faz de la tierra, chinos, todos los pueblos, hay las mitologías en los distintos pueblos, y hay una evidencia de eso, pues. Aquí en Centroamérica es el Popol Vuh, ¿no? El hombre de maíz. Y entonces está hablando del sol también. Hay una adoración en los aztecas, en lo que es México hoy. Y de hecho, fue de México que el embajador de Estados Unidos en México consiguió la flor esa, la planta esa que se llama de Navidad, y la mandó a Estados Unidos, y ahí fue que se extendió esa práctica, pues, de asociar esa planta con Navidad. Pero eso es lo que tenemos, no es el niño Jesús que nace, no es el Señor Jesucristo que nace. Ese es ropaje cristiano, entre comillas, pues un término cristiano que se puso a una práctica pagana que tiene su origen en Génesis capítulo 11, pues. Pero había otras dos preguntas, hermano Pedro. Sí, cómo no, don Samuel. Seguramente la persona ha sido ayudada con estos comentarios, pero para que su pregunta sea tomada en cuenta, voy a leerla. Dice exactamente así: ¿puede un hermano estar participando tomando ponche de crema y vino esos días de los que el mundo llama Navidad? Y luego dice otra pregunta: hermanos, quisiera preguntar si los creyentes deben o no preparar comer comidas propias de esta fecha de Navidad. ¿Se debe o no se debe hacer? ¿Quién va a responder, don Pedro? Bueno, yo creo que el expositor. Hermano, yo creo que en este caso hay que aplicar 1 Corintios 8, 9 y 10. Y el apóstol Pablo, versículo 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 1 Corintios 10, nos dice claramente que nosotros no podemos participar de la mesa del Señor, que es la comunión con Él los 7 días de la semana, y con la mesa de los demonios. Estaríamos provocando a celos al Señor. Allí en la asamblea en la ciudad de Corinto habían hermanos, ellos no estaban perseverando en la comunión unos con otros, pero sí estaban teniendo comunión con los demonios. ¿Cómo? Sentándose a la mesa de los paganos, de los idólatras, en los cultos, en las comidas, celebrando a su Dios particular, pues, o a su diosa. Entonces el apóstol dice: no, va a provocar a celos al Señor, somos más fuertes que Él. O sea, el Señor no admite eso. Ahora, cuando se trata de la comida diaria, tú vas a la carnicería, tú no tienes que estar preguntando: esto lo sacrificaron a Astarte, esto lo sacrificaron al santo tal. No. Del Señor es la tierra y su plenitud, y tú todo lo que está allí, lo que puedas comprar, lo compra para llevar a la casa a comer. Estás comiendo, te invitan a comer, están allí, y bueno, todo lo que te ponga por delante, cómetelo.
Pero si alguien dice en la carnicería, aún siendo inconverso, mire, esto es sacrificado a un ídolo, por la conciencia de esa persona, yo tengo que limitarme en mi libertad de comerlo para no para no ser de tropiezo a esa persona. Cuanto más cuando se trate de la posibilidad de tropezar a un creyente. Entonces, bueno, si como dije la otra noche, hermano, que creo que fue cuando se originó la necesidad de tener esta reunión. Si a usted no le gusta comer hallaca, bueno, désela a don Santiago. Él ahora ya no está muy reducido, pues, por la vejez y todas las enfermedades que ha tenido. Pero él decía así, si usted no quiere comer torta o hallaca o ¿qué más es lo que dicen, hermano? Yo no fui católico romano, pues yo nací en un hogar de creyente, todo eso. Mire. Ajá, pero ¿cómo hacemos entonces con la yaca y el famoso arroz con coco y el dulce de lechosa y el pernil? Si usted no lo quiere comer, hermano, pásenlo por a mí. Ajá, ahora, si usted se va a sentar en una celebración navideña con inconversos, ¿cómo puede usted hacerlo? Cuando está a nivel de familia, es como cuando usted tiene una familia que inconversa y lo invita a un matrimonio. Y entonces lo van a celebrar en una capilla católica. Ese es un sistema idolátrico, demoníaco, espiritista. Son enemigos de Dios. ¿Cómo puede usted tener comunión? Yo vi a una madre de un hijo que quería casarse por la iglesia porque la muchacha lo quería. Y entonces, bueno, ella le dijo claramente, mira, yo no te acompaño en eso. Yo te voy a acompañar en todos los preparativos, en todas las cosas, pero en eso no, porque tú sabes que yo soy del Señor. Y entonces uno tiene que pararse firme como Daniel y no contaminarse con la comida del rey, de este sistema. Daniel podía decir, mire, yo soy un esclavo aquí. Es más, me han convertido en un eunuco. Me han cambiado el nombre. Cuando vayas a París, haz como hacen en París. Pero no, el que teme a Dios y el que tiene convicciones no lo va a hacer. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, bueno, creo que esa es la actitud, hermano. Mezclarnos con el mundo, ya lo vamos a considerar, pues espero, porque ya son más de las 7:30 ya. Don Samuel, disculpe, Y apenas vamos por la segunda pregunta. Sí, hay otra pregunta, don Samuel, permite hacerla. Y entonces, bueno, pasaremos a la otra. Pero está relacionada también con compartir en familia el 24 de diciembre y entonces participar de la cena familiar. Entonces la persona no está muy clara si eso se puede hacer en familia. Pero la otra pregunta dice que si está mal o está bien comprar ropa en esos días, que es lo que tradicionalmente se hace, pues. Entonces, ambas cosas, la ropa, los estrenos, y entonces vuelve nuevamente la inquietud con las comidas, porque en el caso mío yo recuerdo que mi abuelita no se comía hallaca durante todo el año, pero sin estar asociado con nada idolátrico. En esa fecha, bueno, uno conseguía en Sarasa, por lo menos en cada casa, alguien estaba haciendo hallaca y repartía. A mi mamá le mandaban hallaca y uno las comía. Entonces, bueno, esas son las inquietudes que están gravitando aquí. Sigue en relación a la comida y ahora en relación a la ropa, los estrenos. ¿Qué se dice? ¿Se debe hacer que un creyente compre? Bueno, hermano, antes, yo no sé ahora, pues, porque pobre Venezuela está en crisis económica, pues. Yo no sé cómo va a ser el hermano Rubén para comprarle la ropa a sus hijos, pues, pero estamos contando con el Señor, hermano. Pero generalmente el fin de año le daban ¿cómo
¿cómo que se llama eso que le daban a los trabajadores, los empleados? Los aguinaldos. Los aguinaldos y tal, y entonces era el momento cuando te había suficiente dinero para comprar los estrenos. Si tienen en otra época del año la oportunidad de comprar estrenos, hay que comprarle a los muchachos, y más si están creciendo. Que tienen que estar, ese es un tremendo lío cuando uno tiene adolescentes que van creciendo, ¿verdad, hermano? Hermano Pedro ya pasó por eso hace mucho tiempo, ya tiene bastantes nietos, pero los que están criando saben que eso es así. Y en cuanto a la comida, yo no tengo problema a nivel de familia. Ahora, si usted en familia, como hacen algunos en los países de habla inglesa, hermano, muchos cristianos están involucrados en eso. Más importante para ellos el 24, el 25, que el 31 y el 1, como es costumbre en los países católicos romanos. Entonces, ellos sí están usando eso y entonces esperan medianoche y los regalos están ahí al pie de un arbolito, pero yo no tengo libertad de hacer eso, porque eso es paganismo. Yo no lo hice en mi casa, mis padres no, mi papá no lo hizo, no lo hubiese admitido nunca en mi casa, por convicciones bíblicas. Pero en cuanto a comida personal, familiar, aun cuando sean familias inconversos, se reúnen, tienen la oportunidad de reunirse, bueno, el creyente sabe cuáles son sus límites, pero en ese caso debe compartir, es una comida. Ahora, si hay algo allí que lo une a uno con la mesa de los demonios, por supuesto, y ponche crema. ¿Cuál es la familia que podía comprar y tener ponche crema que no tomaba ponche crema? Pero los creyentes van a tomar ponche crema. Usted se va a echar la cervecita, hermano. No, el creyente sabe que eso no es correcto para él, como creyente. Entonces, yo tengo que conformar mi mente a la mente de Dios revelada en su palabra. Pero hay que tener bien claro 1 Corintios capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y entonces si yo voy a hacer de tropiezo a un hermano porque es débil, porque si él se sienta a comer esto, aquello, le hace recordar su vida antigua y lo voy a exponer a que caiga y se vaya al mundo, sea arrastrado por la corriente del mundo. El apóstol dice, yo no comeré carne jamás. No comeré carne jamás porque es mi hermano, no es un extraño y es uno por quien Cristo murió, que vale tanto para Cristo que dio su vida por él. Entonces, bueno, el conocimiento envanece, el amor edifica. Eso es muy distinto a tener relación directa con la mesa de los demonios. ¿Qué hace un creyente en carnaval metido en carnaval? Está participando de un festín, de un festival pagano, idolátrico, espiritista, demoníaco. Ahora, si usted tiene a bien conseguirnos una hallaca de esa que hace Barbarita allá, la hermana Barbarita allá en Ciudad Bolívar, que se parece mucho a la que hacía mi mamá, mire, yo haría todo lo posible para comérmela, con mucho gusto, con mi familia, pues. Me explico, hay que saber hacer la diferencia, pero rompamos con el mundo, hermano, con ese sistema pagano, que aun cuando tiene nombre cristiano, eso es paganismo disfrazado de cristiano. El culto de San Juan, el baile de San Juan, eso es paganismo africano, solamente que le pusieron ese nombre para agarrar a los pueblos que tenían esa costumbre pagana y tenerla en el cobijo y en el dominio de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios manda que dejemos esas vanidades y nos volvamos al Dios vivo y verdadero. Dios nos salvó, nos rescató de esa corriente del mundo que nos llevaba a la perdición. Hermano Samuel, quiero hacer una pregunta ya que usted tocó los capítulos 8, 9 y 10 de Corintios. Cuando hablamos de Navidad, hay muchos elementos que identifican la Navidad. Tenemos el arbolito, el nacimiento, la guirnalda y una cantidad de cosas que se identifican con esta práctica. Un creyente que tenga estas cosas en su hogar, bíblicamente, tomando en cuenta la referencia de Corintios, es un creyente que practica idolatría y por lo tanto conlleva disciplina.
Bueno, hermano, primero hay que amonestar. Los espirituales tienen que hablar con el tal. Usted va a otros países, hermano, de habla inglesa, y los hermanos están con ciertas prácticas que nosotros no aceptamos aquí en Venezuela. Y no las aceptamos no porque nos las impusieron, sino por convicción. Usted sabe el origen pagano de los arbolitos, ¿verdad? De las bolitas esas blancas que resplandecientes que guindan. Eso Sí. viene de ¿cómo que se llamaba? Hay San Nicolás ese. Hay Que algunas él puso historias. primero fue, señor. Hay algunas historias, Deuteronomio 12:2 y Jeremías 10:2 y 6 dan cierta referencia en cuanto a esas prácticas. Y en cuanto al árbol, ahí hay también una tradición druida que decía que precisamente en la fecha del solsticio de invierno colocaban un árbol, sobre el árbol colocaban frutas y ya al tercer día lo incendiaban y se iluminaba de manera de que ya cuando llegaba el sol al tercer día, ellos tomaban de esa ceniza y hacían una comida y participaban de ello. Era la tradición druida. Entonces, pero usted maneja mucha historia allí. Hermano, No, bueno, pero gracias por hacerlo, hermano. Gracias por esa contribución, porque no sigue desarrollando. Entonces, ¿usted cree que sabiendo yo eso, voy a practicarlo? Entonces, si yo veo un hermano que quiere hacerlo, ¿qué corriente está siguiendo? ¿De dónde aprendió eso? ¿De la Biblia o del presente siglo malo? Entonces yo tengo que ir con la ternura de Cristo, pero con la firmeza y la fidelidad al Señor, a hablarle, enseñarle sobre lo que es malo. Mire, esto no conviene por esto y por esto y por esto. Pero usted llega a otro país, usted tiene que respetar a los creyentes que están allí, porque tiene que respetarlo. Cuando tenga la oportunidad, o haga la oportunidad, o el Señor se la da, usted expresa lo que cree usted que es la mente de Dios y salva su responsabilidad. Pero entonces, en una asamblea donde todos estamos aceptando las cosas como las aceptamos, como las creemos a la luz de la palabra, entonces, bueno, mejor es hablar con la persona y demostrarle. Es como la hermana que se corta el cabello. La palabra de Dios solo usa 3 verbos. Hay un versículo en Ezequiel que habla de cortar, rapar o dejar crecer. 3 verbos no más. Hay algunos que conocen muy bien el hebreo, muy bien el griego, pero no conocen las escrituras. Y son académicos. Y muchos de esos académicos sobresalientes de los idiomas clásicos no tienen el Espíritu Santo. Entonces, pero en las escrituras se manejan esos 3. Entonces una hermana se corta el cabello, se saca las cejas, se saca la pollina, está cortándose el cabello, bastante cabello para poder tener la pollina. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar, hay que amonestarla. Amonestar no es ni regañarla, ni reprenderla, sino enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, usted está haciendo mal porque no está haciendo como dice el libro. Porque cuando uno es miembro de una asamblea, responde a la asamblea. Porque cuando uno fue recibido por esa asamblea en comunión, nosotros recibimos a la asamblea también en el corazón. Es una mutua recepción. Y yo estoy aceptando, estoy entrando en comunión en una asamblea para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces yo tengo que responder a la asamblea tiene que juzgar a los que están adentro. Entonces eso tiene que tratarse, pues. Ahora, estamos en tiempo cuando muchos venezolanos están en contacto con otros países donde hay creyentes de asambleas que tienen estas prácticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? No, vamos a volver a las escrituras. Entonces, por eso es que cada quien tiene que comprar la verdad, formar convicciones arraigadas en la palabra de Dios, de modo que persuadido, entonces pueda ayudar a otro. No, mira, es que esto es así, así, así. Y entonces ajustar. Los nuevos creyentes, tremendo problema que tienen por delante, pues. Ellos son salvos, pero a menos que sus hijos no lleguen a creer en el Señor y sean transformados, resuciten espiritualmente, tengan nueva vida, entonces están trabajando con inconversos. Tienen que explicarle, porque ya el reloj está diciéndonos que nos estamos acercando al fin. Entonces, bueno, hermano, por favor, seguro que hay otros que tienen que comentar, hermano Rubén.
Y los otros que están calladitos por allí que no lo puedo ver, pero Antes que el hermano Rubén vaya a tomar parte, porque también tiene la mano levantada, adelante hermano Rubén, otro hermano está preguntando acerca del mismo, el tema del arbolito que ha dicho el hermano José Félix, pero él pregunta, ¿de dónde sale la práctica del arbolito? ¿Tiene que ver con la práctica de Martín Lutero? Es las preguntas que él hace. Entonces, para ir en el mismo hilo de la pregunta, no sé si el hermano Rubén nos pudiese ayudar con eso. Yo sugiero, hermanos, que adelante, tienen que hermano Rubén. acelerar porque el tiempo es corto y le quedan una tarea por delante. Yo creo que don Samuel debería abordar esas preguntas de una manera breve. Lo que sí quería comentar rápidamente era con relación al uso de bebidas, por lo menos el ponche crema. Yo no conozco, pero si tiene alcohol, el creyente no debe tomar alcohol. El creyente, la Biblia dice que no dado al vino, y tampoco el creyente tiene que tener una mente sobria. Entonces, alguien ha dicho que hemos aprendido aquí de los viejos, que cuál es la copa que emborracha, la primera. Entonces uno no debe tomar alcohol, ni siquiera en este tiempo ni en ninguno de los tiempos, pues es lo que hemos aprendido, ¿no? Pero como hay que aprovechar este tiempo porque solamente quedan como 20 o 25 minutos para que culmine, porque está la otra reunión. Sí. Hermano, usted se acuerda lo que dice 1 Timoteo capítulo 5. ¿Qué versículo es? 23. Ya no bebas vino, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Se acuerda? Allí nos dice cuándo es que yo debo tomar eso. Por razones de salud. Pues, sí. Y un poco de vino, la cantidad. Ahora, si usted lo va a tomar por una celebración social, por ejemplo, un creyente que tiene un cargo elevado, ejecutivo, yo puedo hablar con experiencia. Yo tenía que representar a un consorcio, a una empresa internacional que tenía un consorcio de 13 plantas aquí en Venezuela. Y algunas veces me encontré yo solo representando a esa empresa. Imagínense cómo me trataban, pues. Era un cliente para toda esa gente. Entonces, bueno, había la celebración. ¿Qué va a hacer el creyente? El creyente no va a tomar champán, no va a agarrar la copa de champán, no va a estar participando en eso. Lo más que puede tomar es si le dan Pepsi Cola o Coca-Cola en aquel entonces, pues, porque entonces era difícil, pero había que había que honrar al Señor. Y entonces, bueno, y era la ocasión para sufrir por Cristo y también para testificar de Cristo. Entonces, bueno, el Señor nos ayude para no conformarnos a este siglo. En las Escrituras hay eso. ¿Cuál es la siguiente pregunta, hermano? ¿Podríamos seguir a la siguiente pregunta? Creo que sí, don Samuel, deberíamos, no sé si haya otra pregunta, pero creo que... Por aquí hay otra pregunta, pero la pudiésemos, es acerca es acerca del espíritu de la Navidad, hermano, porque una familia aquí está comentando de que ellos dejaron de comer con sus familiares porque ellos colocaban comida al espíritu de la Navidad. Entonces, que si puede hablar un poco acerca de eso, hermano, por favor. El espíritu de Navidad se honra, se adora, no el 25, sino el 21, ¿no? De diciembre. Correcto. Eso es espiritismo. Es netamente espiritismo. Entonces el hermano o la hermana hizo muy bien en aún romper, oye, el momento para gozar de cercanía de la familia y sentar un precedente y honrar al Señor. Muy bien. No puede, el creyente no puede, no podéis beber de la mesa
de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es clara la escritura allí. Ahora usted sí come hallaca, hermano Joan. Sí, hermano. Ah, bueno. Vamos allá. La hallaca oriental es la mejor, dicen los orientales. Ahora, hermano, vamos a la tercera pregunta. Nos queda más de la mitad. Si seguimos a este ritmo no llegaremos, pues, pero con la tercera pregunta yo quería era que volviéramos a las escrituras, pues. Entonces, si todos abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, vamos a hacerlo de esta manera ahora en esta. Hermano Samuel, ¿nos escucha? Creo que lo perdimos. Bueno, ahí está el hermano Rubén Mendoza. Bueno, el hermano... Capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias. Hermano Samuel, ¿nos escucha? No, se desconectó un momentico y ya volví, hermano, perdone. Ok, adelante. Entonces, el emperador dio la orden de empadronar a toda la gente en el Imperio Romano. Dios está dirigiendo las cosas. Ella está en el último mes de embarazo. Pero yo quería que consideráramos primero el capítulo 1. Por favor, dirija su mirada, su dedo a capítulo 1. El anuncio del ángel a María. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Tenía 6 meses de embarazo cuando María salió embarazada. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ya ella estaba embarazada. Reverentemente hablando, era un embrión, dejando de ser microscópico, pero ya estaba embarazada porque habla del fruto de su vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces el Señor Jesucristo tenía 6 meses. Nació 6 meses después de Juan el Bautista. Porque en el versículo 56 del capítulo 1 de Lucas, después se volvió a su casa. Cuando llegó a Nazaret, desde las montañas de Judá, de la casa de Elizabeth y de Zacarías, ya se le veía el embarazo. José se dio cuenta, María está embarazada y no es de mí. No es de mí, me fue infiel. Entonces el juicio público de celos, pero sí estaba pensando llamarla a la puerta de Nazaret y darle la carta de repudio, repudiarla, separarse, dejarla privadamente. Y fue cuando el ángel le aparece y le dice, no temas en recibir a María por tu mujer, porque lo que ella se ha engendrado, ella ha concebido, es del Espíritu Santo. Y le da la noticia. Entonces José la recibió, se unieron, pero él no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, ¿dónde nació? No en Nazaret,
por el decreto del emperador, viajan a Belén, porque ellos eran de la tribu de Judá, eran oriundos de Belén. Entonces allí son empadronados, pero allí es cuando vienen los dolores de alumbramiento. Posiblemente el Señor no nació en el pesebre, porque después que nace es que lo acuesta en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era la parte de la casa de clase media del siglo I, donde la gente viajeros se soltaban las cargas de sus cabalgaduras, soltaban las trenzas de sus sandalias y pasaban la noche. Se llamaba Kemeterion. Y entonces después seguían su viaje. Ahí ni siquiera había lugar para ellos. Entonces la acostaron en un pesebre. Y entonces aparece capítulo 2, versículo 8. Vean eso. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, hermanos, eso no podía ser diciembre, porque en diciembre es la estación del invierno, la estación invernal. No era la costumbre tener los rebaños afuera al aire libre en ese tiempo. La costumbre era llevar los rebaños a zonas más desérticas después de la Pascua. Y entonces, antes, por ya llegando otoño, traerlos y guardarlo para enfrentar el invierno. Entonces, no puede ser. No da la escritura no presenta eso. Así que los que han sido católicos romanos, que han practicado eso, lo que han sido es triste y trágicamente engañados por el romanismo, engañados por los demonios y esclavizados a seguir las prácticas que vienen desde Babilonia, que vienen desde el mundo pagano. Entonces, eso es lo que está en las escrituras, lo que encontramos en las escrituras. ¿Hay aquí algún comentario, hermano Rubén, hermano Pedro, hermano José Félix? ¿Alguno que quiera intervenir? El hermano Vladimir Pinto tiene la mano levantada. Adelante, hermano Vladimir. Mano Samuel, saludos. Bueno, adelante, hermano, adelante. Gracias por ayudar. Bueno, nos estamos gozando, hermano, en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias al Señor por esta salvación que nos ha sacado de esa idolatría. Pero lo que estaba notando era, hermano, una escritura acerca de la corriente de lo que hemos recibido de nuestros padres. En este caso, de los míos, pues. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, dice, sabiendo que fuiste, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo que quisiera notar en ese versículo es cómo esa cuestión del paganismo, pues, cómo ha cruzado los tiempos y las edades hasta llegar hasta nuestros días. Pero lo que estaba notando era que no se ha perdido el origen del paganismo, y donde detrás del paganismo está ese espíritu, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y también uno puede notar lo que dice Efesios, el príncipe de la potestad del aire, y de lo que nos dice otra escritura allí en Corinto acerca de que él es el Dios de este siglo. Entonces, todo ese espíritu de
de malicia y de maldad, pues, cómo nos ha arrastrado a nosotros a creer cosas que era sembrado anteriormente, y notemos que desde un principio es el lugar de Babilonia, donde nació toda esta cuestión de paganismo y de la adoración satánica, porque detrás de cada ídolo hay demonios, ¿verdad? Y es notable lo que dice el mandamiento del Señor, que no te pondrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento que aparece en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Pero lo que quisiera notar, hermanos, también, rápido, es acerca de capítulo 10 de Génesis, acerca de la conducta de este ser que ya hemos estudiado, versículo 9 del capítulo 10 de Génesis. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nirron, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, esta palabra cazador, como ya hemos aprendido en otros ministerios, de otras enseñanzas de hermanos, este cazador no, aquí cuando la Biblia dice que era poderoso cazador delante de Jehová, él quería anteponerse delante de los mandamientos divinos. Él quería sobresalir, pero quería sobresalir bajo el poder del maligno también. Pero este cazador es cazador de armas, cazador de las armas de los hombres. Y es por eso que él inventa todo este tipo de forma de idolatría, para que las personas caigan en esa red idolátrica de poder adorarle a él. En el sentido, cuando una persona está adorando un ídolo, está adorando a Satán, está adorando a los demonios. Pero otra de las cosas que es que hasta este día, este cazador de armas está utilizando varios métodos, y son los métodos que nosotros vemos en el mundo. Y gracias al Señor que el Señor nos ha sacado, pues, de la corriente de este mundo. Entonces, ¿para qué son estos cultos? ¿Para qué este tema en cuanto a este tiempo de la Navidad, verdad? De las prácticas que nosotros hacíamos, debemos de salir de allí, salir de ella, pueblo mío. Entonces, debemos de tomar en consideración, puede ser que sea un choque mental para nosotros de hacer aquello, no hacerlo, pero lo importante es honrar al Dios del cielo y honrar su palabra. Esa es llevar la cruz. El que quiera seguir, tome su cruz y sígame. Entonces, algunas veces puede ser que sea un efecto de en nuestra mente, en nuestros corazones, pero es que no se ve lo malo. Pero sí está lo malo allí. Nuestros primeros padres, el Señor le dijo, no comáis de todo árbol del huerto, con un solo mandamiento. Y ellos creyeron que la palabra de Dios no se cumplía, pero la palabra de Dios se cumple. Y el que está detrás de toda esta escena de mentira es el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Entonces debemos nosotros, los nuevos creyentes que están aquí, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para permanecer fiel a su palabra escrita. Hermano, no nos va a dar chance de leer todas las porciones por delante, hermano. Entonces ya hemos sido recordados qué es lo que en verdad nos enseña la palabra, y los apóstoles nos dieron la doctrina que están en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces debemos retener las instrucciones que ellos nos dejaron. Ahí está escrito, debemos mantenerla, apartarnos de eso. Y ya al final del primer siglo, en la asamblea que estaba en Pérgamo, habían los que estaban enseñando la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán es la doctrina que enseña que hay que mezclarse con el mundo. Y en la asamblea que estaba en Tiatira, estaba una mujer
llamada Jezabel, que estaba enseñando haciendo que los siervos del Señor comieran, fornicaran y comieran de las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces ya en las primeras asambleas había declinación, y ahora tenemos lo que se llama cristiano totalmente paganizado, corrompido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que mantenernos, volver a las sendas antiguas y mantener las instrucciones como la tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué van a hacer los padres? Ahí en Efesios capítulo 6 dice que tienen que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Todos los que son padres aquí, por favor, especialmente los nuevos creyentes, abran sus Biblias ahí en Efesios 6. Primero, los deberes de los hijos para con sus padres, y entonces los padres para con sus hijos. Tener sabiduría para criarlos, para corregirlos. Y entonces tienen que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es eso? Disciplina es entrenamiento. Uno se traza un objetivo. ¿Qué quiere uno para sus hijos? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de criar hijos? Para que triunfen en el mundo, se mezclen con el mundo, sean exitosos en el mundo, o primero que todo que sean salvos. Segundo, que estén en la asamblea, útiles al Señor, que vayan al cielo. Uno no quisiera criar hijos para el diablo y para el infierno. Entonces uno se traza un objetivo, todo lo que ayude para que mis hijos sean salvos y sean salvados y útiles cristianos al Señor, eso es bienvenido. Pero lo que vaya a impedir lograr ese objetivo, yo tengo que ser firme y quitarlo, impedirlo. Y cuando dice con amonestación, es enseñarle sobre lo que es malo. Yo tenía que enseñar a mi hijo. Yo he descubierto en este tiempo de encerrado, bueno, que sí, que era verdad que yo no fui el padre perfecto que yo quería ser, pues que yo debía haber sido, con la ayuda del Señor, que fallé en algunas cosas, y espero que mis hijos me perdonen, pues, y ellos escriban una mejor historia que yo la que he escrito. Uno se esfuerza en dar lo mejor a sus hijos, pero yo tenía que decirle a mi hijo por qué no tenía que dejarse crecer el cabello, por qué no tenía que vestirse de esta manera. Decirle, mire, esa forma de vestirse a las niñas, tenía que decirle, mire, esa no es la forma correcta por esto y por esto y por esto. Enseñarles sobre lo que es malo, eso es amonestar. Enseñar sobre lo que es malo. Entonces, allí hay unas citas en Deuteronomio, en Levítico. Oye, Dios quería que ellos instruyeran a sus hijos en las cosas del Señor, lo llevaran a las reuniones, a las fiestas de Jehová, lo llevaran al lugar de reunión que Dios había señalado, les explicaran el significado de la Pascua, de todas sus actividades, y que no lo pusieran en el altar de los paganos, que no hicieran como hacían los pueblos que ellos iban a tomar la tierra de Canaán. No vayas a poner tus hijos sobre el altar de Moloc, pasarlo por fuego. No lo hagas. Entonces, hermano, nosotros no debemos zumbar nuestros hijos a los altares del consumismo, de la mundanalidad, del espiritismo. Pero tenemos que darle compensación. Nosotros le decimos no a esto, no a lo otro, y hacemos bien en no permitirlo, pero tenemos que darle compensación. Y uno tiene que buscar las maneras de darle compensación, de sacarlo al parque, de jugar con ellos, de hacer esto, de tener esta actividad, de comprarles la ropa nueva cuando podemos comprársela, de tantas cosas que el Señor nos puede ayudar para criar nuestros hijos. Pero primero y principal, cuando uno es salvo, perdóneme que me estoy extendiendo porque es que el reloj no nos está perdonando, pues ya nos faltan 3 minutos para terminar.
me he pasado, pues. Pero tenemos que explicarle, mire hijo, mire hija, el Señor me salvó a mí de mis pecados. Ya no voy al infierno, voy al cielo. Él me ha transformado, me ha sacado de la corriente de este mundo. Explicarle a nuestros hijos. Por eso que ahora no vamos a tener esto, no vamos a tener esto otro, por estas razones, porque aquí Dios lo condena. Eso es práctica de la vida antigua. Ahora soy nueva criatura. Y explicarle, darle testimonio de la salvación. Y entonces darle compensación. Yo voy a referir la primera vez que yo estuve predicando con don Samuel Usher, padre, fue en San Fernando de Apure. Señor se agradó, pues, en su gracia, de salvar a varios en esos cultos, muy bendecidos. Pero don Samuel Usher tenía una práctica. Él, en tiempos de vacaciones, él negociaba con sus hijos, los morochos, William y Samuelito. Don Samuel Usher, hijo, eran unos muchachos, todavía ni eran ni salvos. Ellos eran los mayores de ellos. Después venía Elena, la que es la esposa de don Esteban Redpath. Pero él negociaba con ellos. Ustedes me acompañan un mes de cultos en San Fernando. Y al final de los cultos, yo les voy a dar un regalo. Él organizaba un viaje a un parque o esto. En aquella ocasión que yo estuve con ellos, el regalo que él le hizo fue conseguir una canoa grandísima de un hermano para dar un paseo por el río Apure. Y usted hubiese visto ese poco de catiritos allí, contentísimos, porque era una aventura. El hermano nos decía, no saque la mano por la borda del bote, porque aquí hay caribes y le pueden arrancar la mano en un solo mordisco. Y eso era una aventura, ¿eh? Qué felices estaban ellos. Y entonces llegó a un remanso donde los hermanos dijeron, aquí se pueden bañar. Y los mayores de don Samuel estaban bañándose. Me acuerdo muy bien porque ellos estaban nadando estilo perrito. Así nadaban. Qué feliz pasaron el día. Ese sábado. Eso es lo que estoy diciendo, queriendo significar cuando tienes que darle compensación. Aprendí cuando estábamos criando a nuestros hijos que cada día yo tengo que abrazarlo y decirle, te amo. Te amo. Cada día. Entonces, no tenemos que esperar diciembre para promover la comunión entre las familias, el encuentro, la felicidad de una familia unida. No, tiene que ser todos los días. La fiesta del creyente es todos los días, desde el día que el Señor le salvó. Bueno, hermanos, yo creo que hemos llegado al final. Entonces, solamente vamos a pedir una estrofa del 123 y luego yo le he pedido al hermano Omar Junior que nos ayude entonces despidiendo la reunión. Él lo hace mejor que yo, lo hace muy bien. Entonces, el hermano Julio Xavier con una estrofa con el coro del himno 123 y luego el hermano Omar Junior va a concluir con los anuncios. Don Pedro, permiso.